Esa es la, Sí, es la sí, madre a del ver. cordero, digamos. ¿Rodrigo? Sí, a ver, ¿qué es lo que yo creo? Que hay muchos antecedentes que todavía no sabemos, que lo vamos a descubrir, pero atención porque entendemos que ya justamente está la salida del detenido, el apodado El Cebolla, justamente en compañía Ahí de lo la estamos policía, viendo. que viene evidentemente en destino al Centro de Justicia. Ustedes lo están observando Sí. a bordo de este vehículo, en la compañía y evidentemente seguridad de la Policía de Investigaciones, quien logra capturar al principal sospechoso del homicidio de Valentina. Va a ser trasladado entonces, en cosa de minutos, probablemente va a llegar hasta este punto. No hay muchos kilómetros que lo separen del Centro de Justicia ubicado en la avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago. Y a bordo entonces de este vehículo Toyota gris, ustedes lo observan, los shorts que va utilizando, el calzado, todo me hace, al menos a mí, presumir que se trata de una detención totalmente sorpresiva de este sujeto que se encuentra entonces con la policía, que sabemos estaba siendo buscado y que además, según los antecedentes que me han comentado, habría recibido la asistencia de una persona. En particular, se habla incluso de una mujer que conocen los vecinos del sector, que lo habría ayudado a ocultarse, al menos durante los 15 días que la policía estaba intentando dar captura al homicida, ¿no?, de Valentina, de esta joven de poco más de 20 años. Si hay Y nos una han hablado de persona- esta ¿Sí? mujer. ¿Te Sí. acuerdas que yo te lo comenté? ¿Sí? ¿Pri? Sí, Dígame. continúa porque es importante. Yo le quiero hacer una pregunta respecto de esa misma persona que pudo haberle prestado ayuda mientras estaba realizando esta investigación, porque ahí podríamos hablar eventualmente de una cómplice. Pero cuéntanos de quién se trataría, Rodrigo. Ya, a ver qué es lo que a mí me comentan justamente las personas del lugar. Esa casa en particular lleva muchísimo tiempo abandonada, sin moradores, como una casa de consumo, de caleta, de venta además. Este lugar ha sido administrado por distintas personas. La última persona que estaba administrando la venta de ese lugar es una mujer. Una mujer que es muy conocida en este lugar y que todos saben, al menos así lo comentan en el sector del pantano, que nadie puede hacer nada dentro de esta propiedad sin que ella se entere. Luego de que este sujeto sale del lugar, habría recibido primero, evidentemente, la ayuda de quienes ofrecen el servicio de seguridad, por así decirlo, dentro de este pasaje, pero además la asistencia de una mujer para poder ocultarlo. Nos han hablado de un nombre y un apellido, nos han hablado de un sobrenombre. Hasta ahora yo los quiero dejar solamente con esa información porque evidentemente la Fiscalía está tras los pasos de quien ha ayudado a este sujeto apodado El Cebolla a escapar, a eludir de la justicia. Y evidentemente, de manera, a ver, la verdad es que sorprendente para nosotros esta mañana, nos hemos enterado de que lo han logrado encontrar, capturar y ahora va a enfrentar la justicia. Es que ahí hay otro punto, Rodrigo. Una persona que arriesga cadena perpetua calificada y que además tiene la ventaja de tener este círculo de protección, si es que hubiese, tal como nos relatas tú, una persona, una mujer en este caso, que le habría prestado apoyo para resguardarlo durante este periodo, yo me imagino que es muy relevante que la familia tenga protección durante todo este proceso. Porque, a ver, no es loco pensar que podrían ellos, no sé, recibir amenazas, amedrentamiento, porque aquí además yo me imagino que también es relevante, Marisa, todos los delitos que se puedan asociar a esto. Partiendo, por ejemplo, de algo que puede ser más simple en vista, pero todo puede ser agravantes, el robo del celular. Claro, sí, son delitos que se van agravando, van complicando la situación del imputado, pero es bien relevante esta persona que habría dado cobertura al sujeto para esconderse. Ahí tenemos un grado de participación en el delito que es posterior, que se llama el encubrimiento. Esa persona también es castigada con una pena más baja, pero con una pena bastante alta porque tiene que ver con el delito. Es decir, estamos hablando al menos de 10 Claro, años. no es lo mismo porque se bajan cubrirlo los con grados. claro. Ya, ahora, ¿cuándo es cómplice? Cuando participa en el delito mientras se está cometiendo, dándole a lo mejor, facilitándole la realización del delito, y ahí hablamos de la complicidad, pero para nuestro Código Penal tiene la misma pena que el autor. Por lo tanto, si es cómplice, participó prestándole ayuda, Mira. viendo que nadie viniera, es cómplice. Y sería cómplice una persona que pudo haber, a lo mejor este sujeto no conocía o no tenía contacto directo con Valentina,
Pero otra persona que la haya citado al lugar y termina de esta forma, ahí podría ser, en el fondo, que haya engañado o, Sí. de alguna manera, convencido a Valentina para que vaya a ese punto. Para que se cometa ese delito. O sea, si Exactamente. era obviamente también es cómplice. Si es que esa persona lo que quería era que perpetraran este delito contra ella. Por cierto, Claro. aunque no Claro. la haya tocado. Aunque no Eso le es haya bien tocado un importante. pelo, Por claro. eso Ahora, es importante la abierta... Hay un punto ahí. Estamos aquí frente a alguien que eventualmente es soldado de una organización mayor. No vaya a hacer cosa que a propósito de este homicidio, ¿ok?, donde va a haber alguien formalizado, y es la intuición que tengo, y creo que Rodrigo también la debe sospechar, no vaya a hacer cosa que este sea el punto de partida para una operación de desbaratamiento del crimen organizado, de una organización de la cual este sujeto era simplemente un soldado, y que a propósito de esta primera investigación pueda después terminar cayendo una Pero fíjate serie de que personas en el ministro barrio. Cordero dio luces o sea, y el fiscal también, de que, o sea, el funcionario policial de la PDI también dijeron que efectivamente todo lo demás es parte de una investigación y lo tienen claro. Lo tienen súper claro. Pero tú mismo también nos diste el antecedente de que habían hecho un Ya lo habían allanamiento de hecho, sí. 36 casas del sector. Claro. Por eso también el ministro Cordero Claro. dice, o sea, ya, la investigación criminal, Sí. la fiscalía, las policías lo hacen fantástico, pero necesitamos más, Sí. más que eso, porque Claro. si no, vuelven. Po. Exacto, entonces por eso es que estas José. muestras, estas intervenciones esporádicas no sirven si tú no tienes un acompañamiento permanente en que en ese sitio, por ejemplo, terminar con el microtráfico, porque hasta el momento lo que sabemos es que se dedican al microtráfico. Aquí es importante saber esto, que no siempre todas las bandas organizadas, estamos hablando de crimen organizado. El crimen organizado es un paso más, ¿cierto? Tienen otras características que lo hacen llamarse crimen organizado. Esto no estamos viendo lo que tú decías, José María, a las típicas bandas que se dedican a traficar, que tienen control territorial, que tienen de alguna manera soldados, pero que no llegan a ser crimen organizado como lo hemos conocido, con delito de secuestro extorsivo, con connotación transnacional, con corrupción de policía. A eso nos referimos cuando hablamos de crimen organizado. Aquí hay una banda organizada, hay una asociación ilícita y que tiene que investigarse. Y ahí es bien importante, tú hablabas de la prevención, la intervención, pero viene lo después, la sanción. ¿Cómo sancionamos y sancionamos correctamente a aquellas personas que están participando en este tipo de delitos? Y luego ellas están en la cárcel cuando sabemos, y volvemos a repetir lo mismo, que en la cárcel vuelven a cometer delitos, vuelven a perfeccionar su forma de cometer delitos, y ahí tenemos una intervención, una deuda bastante grande. Porque efectivamente ahora sacaron al Cebolla, pero en un mes más va a estar el Longaniza o el Lechuga, no tengo idea. Claro. Ese es el problema. Y un poco así también lo advertía el ministro Cordero. Porque si entramos con toda la fuerza del Estado a allanar 36 casas con no sé cuántos detenidos, no sé cuántos decomisos, pero José. ahí el Estado se va y nadie llega a barrer el resto, a clausurar lo que hay que clausurar, a recuperar el barrio, A a echar iluminar, a abajo las abrir casas que hay que pasajes. echar abajo. No, van a decir, ahora ya hicieron esto mejor, con mayor razón volvemos porque ya no van a volver de nuevo. En mucho Lo conocen, tiempo, digamos. lo conocen, Claro. conocen cómo opera Claro. el sistema. Rodrigo. Sí, no, es que mira, para que tú te hagas una idea de la zona en la que estamos hablando, resulta que lo más cercano al pantano es un retén. A ver, y esta suerte de retén de carabineros durante las épocas conflictivas, estoy hablando de las épocas de conmemoración, de joven combatiente, durante mucho tiempo era prácticamente aislada, se instalaban en New Jersey por todo el perímetro y se quedaban muy pocos funcionarios en ese lugar a propósito del ataque que recibían durante las noches. Y quedaban con la presencia del personal policial, evidentemente, en el territorio, pero lejos de ese lugar por lo conflictivo que era para los funcionarios policiales. Lo otro cercano es la 41ª comisaría, que está por Avenida Santa Rosa, que ya lo separa bastantes metros, kilómetros diría yo, porque es el otro extremo de la población del Castillo, es el extremo poniente. Esto que ustedes están observando es al lado de acceso sur, el límite ya con Puente Alto. Por lo tanto, todos sabían y todos saben todavía que se trata de un lugar muy complejo para la policía, que incluso en los momentos más álgidos de balacera no intervienen a propósito del grave riesgo que implica para los propios funcionarios intervenir en medio de disparos. No estoy hablando de un revólver,
Estoy hablando que ahí se han encontrado fusiles en estos allanamientos, se ha desbaratado varias veces y todavía sigue siendo el sector del pantano. Rodrigo, lo que hemos conversado es que el hallazgo del cuerpo de Valentina no fue casual, no fue espontáneo, sino fue una orden de entrada y registro de la Policía de Investigaciones a propósito de información que existía de los mismos vecinos. A partir de eso es que obviamente cuando haces una intervención en una población tan compleja como esta, tiene que ser muy focalizada, porque también hemos visto que Carabineros a veces tiene que prestar a través de orden público, tiene que prestar cobertura porque hay represalias en estas poblaciones. Entonces me parece que todo lo que ha ocurrido en el caso de Valentina son actuaciones y gestiones muy precisas, muy determinadas, específicas respecto de este delito en particular búsqueda, y que no tienen relación con la banda, con el crimen organizado, porque quieren aclarar este delito. Y lo que queremos creer hoy día, de acuerdo a la información que nos ha ido llegando, es que la familia sí estuvo enterada del proceso. Pareciera que no toda la familia ha estado enterada del proceso. La cuestión es que, insisto, no solamente un acompañamiento, sino también que ese acompañamiento se dé en el contexto de que ellos sepan que viene. Porque las víctimas tienen que saber no solamente lo que va a pasar hoy día, sino lo que viene después. Sí. Y hoy día Mira, lo que importa también es el cuerpo de Valentina. Rodrigo. Sí, mira, y es súper importante este dato, hay que confirmarlo de todas maneras, pero según lo que nos han comentado, la familia vendría justamente a la audiencia. No sabemos cómo va a funcionar eso, si es que este dato es cierto o no, pero al menos la información que tenemos es que asistiría a la audiencia de formalización de los cargos. Eso, a ver, recordemos, hace ya varios minutos salieron desde la comuna de Puente Alto, debían estar justamente por llegar y estamos tratando justamente con nuestro productor ubicarnos en la explanada, avisarles apenas llegue la familia. Así que nada, bueno, dennos unos minutos, nos vamos a organizar y vamos a tratar de entregarle todos los datos disponibles. Evidentemente resguardando la integridad de la familia, la dignidad además de Valentina, pero en un caso que todos están exigiendo justicia. Vamos a un corte. Acaba de ingresar José, el fiscal de la causa. Entendemos, yo te comentaba que está en la tabla, está en la posición 7 aproximadamente, pero aquí hay toda una confusión respecto de cuál va a ser el orden. Nos dijeron inicialmente que se va a instalar al fondo, al final de la tabla. Sería la última causa que vería el tribunal, la sala 401 de este edificio. Pero la presencia del fiscal desde ya me hace intuir otra cosa. Ingresaron hace, te digo, solo minutos. No quiso emitir declaraciones y yo me acerqué sin el micrófono y solo le alcancé a preguntar: fiscal, ¿se va a solicitar la ampliación? Me miró y me dijo no. Entiendo yo que entonces no va a solicitar la ampliación de la detención. Pero fue muy escueta la declaración que me dio, prácticamente aquí en la puerta. Le digo, fiscal, ¿se va a solicitar la ampliación? Me queda mirando y me dice, no. Ahora, Rodri, Mira. Eso, Repe, y ¿Cómo te lo lo leemos, preguntamos, Marisa? las pruebas tienen que ser muy contundentes para estar seguro que va a quedar en prisión preventiva. Así es, efectivamente, el fiscal al decir que no va a pedir la ampliación significa que tiene todos los antecedentes para fundar una prisión preventiva, no solamente de la comisión del delito, que podría ser evidente, sino lo más relevante es la participación del sujeto que tiene ahí. O sea, debe tener tan buenos antecedentes para la prisión preventiva que después igual va a tener el tiempo, el plazo investigativo para determinar, por ejemplo, las pruebas biológicas. Exacto, así es. Y eso es adelantar, digamos... Pero en la audiencia se cumple, ¿eh? Pero ojo, porque a veces, no sé si en este caso va a ser así, muchas veces se hacen de muestras biológicas de los imputados, no necesariamente cuando lo tienen detenido, sino porque, ya estas son investigaciones más, digamos, profundas, van al domicilio, revisan la basura, obtienen muestras de sujetos de saliva. O sea, que antes ya le habían hecho algún tipo de... También, pero por eso que veíamos los delitos que tenía él asociados son antecedentes policiales por hurto, no se hace ese tipo. Claro. Pero por lo tanto, puede ser que la policía lo hace. El sujeto entró, por ejemplo, a una botillería, se tomó algo, se fue, llegó la policía y tomó el vaso. Pillaron a los asesinos acuérdense ustedes de lo que pasó en el sur, en la provincia de Arauco, con la muerte, con el asesinato de los 3 carabineros, que de hecho uno de los
de los imputados lo estaban observando que estaba tomando Sí. algo, dejó la lata ahí, Eso, se exacto. fue y fueron a buscar la lata y de ahí Es. obtuvieron muestras de ADN. Así es, así es. Puede ser, no Puede ser, sabemos, claro, pero en el fondo hay otras técnicas para tener de antemano material genético. Rodrigo, o sea, ingresar en esto Sí, debiera ahora, de todas comenzar maneras, ahora. Tenemos una duda. Plantela. Sí, debiese comenzar ahora por la presencia del fiscal, pero como Claro. te digo, el antecedente que teníamos es que se iba a instalar al final de la tabla, pero la presencia del fiscal ocurrió hace 5 minutos. Rodrigo. Tenemos sí una duda y que evidentemente lo vamos a escuchar probablemente en la audiencia. Te escucho. Rodrigo, la lógica de que sea el último, siempre lo que hemos visto es que los jueces de garantía prefieren sacar lo más fácil al principio, lo más rápido, para dejar lo último al final. Porque Gendarmería siempre pide a los jueces de garantía de que no haya mucho tráfico de detenidos en los pasillos. Por lo tanto, lo que busca es que si va a haber una audiencia Es probable. compleja, o la dejan para el último, o le ponen una sala especial para ese caso en particular, porque va a demorar no solamente la mañana, sino puede demorar varias jornadas o varios bloques. Es probable. Ahora, claro, la otra inquietud que tenemos es que vamos a poder ingresar o no como prensa. A veces se deja ingresar solamente por las imágenes, otras veces ninguna presencia de ninguna persona externa que no sea parte en la causa. En este caso, tenemos que preguntarle al tribunal justamente si es que va a acceder o no. Pero tengo otra duda respecto de esta... A ver, yo te he hablado que los testimonios, al menos que me llegan a mí, tienen que ver con la vinculación de este sujeto con una organización más amplia, ¿no? Una suerte de caleta, ya lo saben, en donde se trafica, se vende, presencia de seguridad del narco en el lugar de manera permanente. Y lo que sabemos es que está vinculado justamente en esta estructura, ¿no? El nombre al menos que suena, hay que refrendarlo con el fiscal, pero el nombre que suena al menos de la banda es la Saco de Araña, que operarían justamente en ese sector y que él sería parte de esa estructura. ¿Recibió asistencia del narco para ocultarse después? ¿Había otra persona en esa casa de Caleta Consumo en el momento del homicidio de Valentina? Todo eso todavía no ha sido despejado porque tenemos solamente un detenido. Claro. Pero los relatos nos hablan que él recibió asistencia. Es que, Rodrigo, cuando hablamos de crimen organizado en una población que tiene y hay control territorial, por favor no hablemos solamente de narcotráfico, no solamente hablemos de droga, de armas, etcétera, o de violencia extrema, o secuestros eventualmente, o extorsiones, sino hablemos a lo que está expuesta esa población, donde hay víctimas completamente silentes, en que son víctimas de pequeños delitos, del día a día, del hurto, que le robaron el celular, donde ahí no hay crimen organizado. Pero sí hay miembros descolgados o que son parte de esa banda que no operan en la lógica del crimen organizado, pero operan en la lógica de la protección o del control territorial. Entonces, eso es lo que tiene que determinar la PDI en esta investigación, si es que esto es parte de la banda o más bien estamos hablando de uno de los delitos como otros, lamentablemente, de lo que están expuestos las personas cuando hay control territorial. Y no solamente eso, hablemos de los delitos de usurpación cuando tienen que abandonar las casas, por ejemplo, o cuando le empiezan a apedrear las casas, o cuando a la niña que va pasando a la micro le dicen, te vi por la cámara, ojo con lo que estás haciendo, conozco tus rutinas. Entonces, por favor, no pensemos en crimen organizado en todos los delitos asociados, sino que hay delitos que están vinculados indirectamente. Bueno, pero son estas víctimas honestas que viven esas Es poblaciones. lo que plantearon también más temprano las autoridades. O sea, dijeron, efectivamente, este señor al parecer pertenece a... Por algo está la Fiscalía de Eco también. Al parecer pertenece el señor a alguna organización de crimen organizado o banda criminal, pero el delito de Valentina no está asociado a eso, ahí está el fiscal, ¿o no? sino que sería... A ver, ¿qué pasó, Rodrigo? Rodrigo está escuchando. Ahí le están organizando. Estoy recibiendo información. Ya. A ver, acaban de... Retomamos el contacto con Rodrigo Pérez. Estamos siguiendo de cerca el caso de Valentina Ya. Alarcón. Sí, y tenemos antecedentes en lo que yo te comentaba, ¿no? Respecto del horario. Se habló mucho de que estaba, yo te decía, en la posición 7, que probablemente se iba a poner primero en la fila. Ahora no, ya confirmado, según lo que ustedes pudieron observar, de hecho, en imágenes antes de la pausa, que va a ser justamente la última audiencia.
Es decir, hay 15 audiencias antes y va a estar justamente al final, probablemente por lo que decía Claudio. Mira, acércate por acá, Darwin, no sé si puede. Mira, a ver, acá tenemos la tabla completa. Al final de toda esta tabla va a estar justamente ubicada la audiencia que estaba ubicada inicialmente por homicidio. Ustedes lo pueden observar. A ver, ¿dónde está? Se me perdió acá. Acá está, perfecto. Está en la posición número 7. En la posición número 7, pero finalmente va a ser trasladada entonces a la última hora en donde van a revisar los antecedentes el tribunal, como decía Claudio, probablemente basado en la seguridad de los pasillos, que no existiera ningún otro imputado en las salas interiores, probablemente por medidas de seguridad. Sí, Rodrigo, y la posibilidad de la ampliación de la detención, entonces eso no se va a solicitar y eso podría indicar que tienen pruebas contundentes para seguir avanzando en la investigación. Sí, según lo que nos decía el fiscal. A ver, recordemos, el fiscal ingresó. Me llama la atención la presencia del fiscal tan pronto, ¿no? Pero bueno, yo le pregunto, ¿se va a solicitar la ampliación de la detención? No, le dije, de hecho, textual, ¿se va a solicitar la ampliación? Y me mira y me dice no. Vamos a ver qué es lo que pasa en la audiencia, ¿ah? Porque la verdad es que probablemente, y aquí esto es solamente intuición, experiencia, nada más que eso, pero probablemente va a ser requerido también el testimonio, la captura probablemente de otras personas. Insisto, no es posible moverse en el pantano sin que otras personas te observen. Bueno, hoy día oficialmente hay una persona detenida vinculada al crimen y ¿cómo se llama? Yo no sé, Maricia, si a lo mejor el fiscal está ahí porque tiene también otras audiencias, porque no creo que sea el único caso. Que claro, no sabemos normalmente cómo funciona la fiscalía, es que tiene un solo fiscal para todas las audiencias de control de detención. Claro. Sin embargo, cuando se trata de delitos como este o delitos complejos, va el fiscal que tiene a su cargo. No sabemos cuál es el caso acá. Ahora, aquí hay dos señales que hablan de la contundencia que va a tener el relato de la fiscalía frente al juez. La primera señal es que no van a solicitar la ampliación de la detención. Eso quiere decir que están seguros de que los elementos que tienen permiten poner al sospechoso en el lugar, vincularlo directamente al delito y eventualmente manifestarle al juez un motivo, una hipótesis, ¿no es cierto?, motivacional para este delito. Pero lo segundo es que pasan al final la audiencia porque saben que ante la contundencia y la cantidad de antecedentes va a ser demorosa. Y si tú la pones séptima, corres el riesgo de comerte el resto de la jornada completa y que las otras audiencias queden inconclusas por el día. Entonces, esas dos señales son muy importantes porque hablan de que hay demasiados antecedentes respecto a quién se le están imputando estos delitos y seguramente mañana vamos a tener detalles dolorosos, difíciles, pero muy claros y muy graníticos respecto a la circunstancia en la que se comete el homicidio de Valentina Marisa. Y yo no podría descartar que el sujeto haya confesado, haya declarado confesando el delito. ¿Y por qué puede ser posible? Porque cuando hay tanta evidencia, veamos que el sujeto no debe haberse limpiado el sitio del suceso, sabe que van a encontrar perfil genético de él y ya lo tienen detenido. Entonces, ¿de qué manera decir, bueno, ya me pillaron, mejor hablo, colaboro y entrego mi versión diciendo que efectivamente lo cometí y con eso me logro un atenuante? Entonces, probablemente él ya ha confesado el delito. Sí, hay otro punto también que es importante. En algún minuto tú lo mencionaste, Marisa, y es establecer la data de muerte de Valentina. Ella desaparece el 25 de octubre. Desde el 25 de octubre hasta 2 semanas después, ¿nadie más volvió a entrar a ese domicilio? Es mucho tiempo. Entonces, por eso también es importante saber si la investigación va a avanzar para poder detener a otras personas que probablemente también se habían enterado de esto, Rodrigo, porque es muy raro que en 2 semanas no entrara nadie ahí, considerando lo que tú nos relatas y que tiene relación con ese domicilio. Claro, porque, perdón, Rodrigo, tú dices exactamente, Pri. Sí, tú dices que se encuentra el cuerpo de Valentina en el patio o en el interior de alguna bodega. Lo que sabemos nosotros es que en el patio, pero a ver, es muy difícil definir cuál es el patio en esta casa. Hay una suerte de cobertizo, yo te lo he mencionado anteriormente, con material ligero. Y ese corresponde como una suerte de patio, pero es parte del interior, está todo abierto, no hay puertas. Claro. La única puerta, de hecho, es la de la fachada, que es una puerta de fierro, bien firme, luego hay una protección, pero luego todo el espacio está abierto. Y al fondo existe una suerte de patio de luz.
muy pequeñito por lo demás. Es como una casa con la ampliación, para que tú te hagas una idea. Las imágenes probablemente te pueden ayudar también a hacerse esa idea del lugar. Ahora, Y con esto te devuelvo. Lo que dice PRI es sumamente importante, porque es un sitio del suceso en donde, por lo que, nos indica la habitualidad del consumo de droga en el sector, probablemente fue al menos visitado por otra persona. es que Esta es una casa de consumo y el consumo no se detuvo los días después del homicidio. Te escucho. a eso quiero llegar, Rodri. Fíjense el nivel de control territorial de la organización, que, y voy a intentar de decirlo de la manera más prudente posible, ¿no? Toda materia tiene procesos naturales. Sí. Y durante semanas esos procesos naturales se produjeron. Entonces, hay vecinos que, a pesar ya del nivel de control que había sobre el territorio, dieron algunas señales de alerta por estos procesos naturales, arriesgando su propia integridad física. O sea, era demasiado evidente para mucha gente que ahí había ocurrido algo, PRI. Claro.